Seguimos compartiendo testimonios y estamos junto a Victorio Marzocchi, quien es asesor del Centro de Excombatientes de Malvinas de Santa Fe. Y a propósito del primer encuentro de historiadores de la región centro, Victorio, junto a Francisco Fernández Iturraspe, realizaron un aporte sobre el tema Malvinas. ¿Cómo estás, Victorio? Bien, bien, gracias por la invitación, Luis. Bueno, contanos un poco cuáles son los ejes de este aporte. Permíteme. Mira, el título del trabajo es este: Aporte histórico de Santa Fe y del federalismo del interior a la causa nacional Malvinas. Básicamente lo que informa este trabajo es la historia de 3 documentos. Este libro, Santa Fe Malvinas, que alguna vez nos hiciste un reportaje en ocasión de la presentación en APUL. Sí, sí. Es un libro de testimonios de veteranos asociados al Centro de Soldados Combatientes de Malvinas Santa Fe. Tiene 130 testimonios, la segunda edición. Después hay 2 documentos más. Uno es que se refiere a lo que algunos historiadores dicen que es la historia larga de Malvinas. Algunos hablan de historia larga e historia corta. De la historia larga hay un documento que es clave, 2 documentos en realidad, que son las cartas de protesta del brigadier Estanislao López en 1833, al momento de la usurpación británica de Malvinas. Y el otro documento que es muy importante, que tiene que ver con la historia corta, con esa visión de los historiadores, historia corta, historia larga, Sí, sí. tiene que ver con el artículo transitorio de la Constitución Nacional referido a Malvinas. Eso se aprobó en la Convención Constituyente el 18 de agosto de 1994 en el Paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral. Ese es un tema central, es un tema muy importante porque lo que define, lo charlábamos recién, es que dentro de la Constitución, de la última reforma, está consagrada la soberanía de Malvinas. Claro, hay que tener en cuenta, ocurrieron cosas muy interesantes en esa sesión. Primero, esa convención estaba integrada por convencionales de todos los colores políticos de la época. Cuando uno mira eso y cuando mira la integración, por ejemplo, de la comisión, la comisión que elaboró el dictamen, yo cito algunos rápidamente que he resaltado acá, de todos, que Corach, Zaffaroni, Cafiero, Carrió, Ibarra, Natale, Espina, ¿se entiende? Estaban todos. Distintas corrientes ideológicas y políticas. Después, el otro que es muy importante es que se considera que el tema justamente es tan importante que piden la comisión que el único miembro informante sea el propio presidente de la Asamblea Constituyente, no el presidente de la comisión. Eso se pone a votación y se aprueba. Después sigue un largo alegato del presidente de la Asamblea en donde fundamenta históricamente la usurpación de Malvinas, los reclamos argentinos. Tiene párrafos que son muy emotivos. Hay que recordar que eso fue en el año 1994, 12 años después de la guerra. Es varias veces interrumpido por los propios convencionales, con aplausos, y al final del alegato dice lo siguiente: nos convoca para ello, señores convencionales, nos convoca nuestra historia, nos convoca nuestro pasado, nos convoca nuestra tradición y nos convoca también la sangre de nuestros héroes y enterrados en las Malvinas que reclaman que luchemos permanentemente para que podamos decir que están enterrados en suelo argentino. Esto es la versión taquigráfica oficial. Está firmada por Mario Ballester, director del Cuerpo de Taquígrafos. Entonces hay una aclaración ahí, dice: puesto de pie, los señores convencionales y el público prorrumpen en aplausos prolongados al orador. Bueno, terminado en este momento, los convencionales se ponen de pie y se aprueba por aclamación. ¿Qué es lo que se aprueba, Victoria? El artículo transitorio referido a Malvinas, el que dice: la nación argentina ratificó su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgia del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes
y conforme a los principios del derecho internacional, constituye un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino. Lo dice la Constitución, ¿no? Lo dice la Constitución. Y hay otra cosa también muy interesante. Cuando termina, no la sesión, cuando se aprueba, después que se aprueba por aclamación, el constitucionalista, por Santa Fe, el convencional, el doctor Iván Cullen, pide que para destacar la importancia de las cartas de protesta del brigadier se han anexado en las actas de la sesión. Y que esos documentos, él dice, me los entregó el director o las autoridades del Archivo General de la provincia de Santa Fe. Esto lo descubrimos muy recientemente, en una charla que dio el doctor Domingo Rondina, organizado por Sugara, y esto es muy reciente, hace un mes. Y efectivamente está en las actas de la sesión. Y esto, digamos, cierra otra cuestión que es muy importante, que son las cartas de protesta del brigadier, que tiene que ver con la historia larga de Malvinas. Malvinas es un archipiélago que es uno de los escenarios de disputa, digamos, después de la llegada de los europeos a América. Sí, sí, por supuesto. Fue avistada por todas las potencias, Sí, por sí. españoles, portugueses, franceses, holandeses, ingleses. Fue ocupada en distintos periodos y a veces hasta simultáneamente por españoles, franceses e ingleses. Hasta que en algún momento, en 1770, los españoles fuerzan la evacuación de los ingleses y ahí queda, digamos, el dominio indiscutido de España hasta 1811. Momento en el cual el último gobernador español abandona las islas, eso a consecuencia de la Revolución de Mayo. Pasaron 22 años y el Reino Unido usurpa las Malvinas. Entonces, las Islas Malvinas No estaban deshabitadas, eso hay que aclararlo. No, estaban bajo control del gobierno de Buenos Aires. Hay que entender cómo era la situación de la época. Todo el sur, toda la Patagonia, incluso del sur de Buenos Aires, no estaba controlado por Buenos Aires, estaba controlado por pueblos y naciones, por lo menos preeuropeos. Desde Buenos Aires se controlaba algunas ciudades, puertos sobre la costa patagónica y el archipiélago malvinense. Malvinas era una comandancia política y militar que dependía de Buenos Aires. Al momento de la usurpación británica, el que era comandante era José María Pinedo. El capitán Anslow, en nombre de su Majestad Británica, el 2 de enero lo intima con una nota y el 3 de enero hace efectiva, digamos, la toma de La usurpación. Sí, la usurpación. Bueno, Pinedo se va a Buenos Aires, llega a los 15 días, informa a Balcarce, que era el gobernador. Además, Buenos Aires, por delegación de las provincias del interior, ejercía las relaciones diplomáticas, hacía las relaciones exteriores. La Cancillería, digamos. Claro, una de las cosas, hacen varias cosas el gobierno bonaerense. Lo primero que hace es le pide informe y protesta al embajador británico. Después, hace una ronda de consulta de personalidades. Ahí hay distintas opiniones. Hay un tal Agrelo que dice, a mí me dan 2 barcos y 500 hombres y yo las recupero. En el otro extremo, hubo otra opinión es, vayamos por la vía diplomática atendiendo al poderío político, económico y militar de Gran Bretaña. Después, instruye a Mariano Moreno para que haga presente formal protesta en Londres. Y además... Perdón, Mariano Moreno no había fallecido ya. No, Manuel Moreno, perdón. Manuel Moreno. Dije Mariano, no, Sí, Manuel, sí. el hermano. No. Sí, sí. Y después manda a las provincias del interior, manda notas informando de la usurpación. Claro. Bueno, acá viene lo del tema. En realidad le manda a los gobiernos del interior a las hermanas repúblicas sudamericanas. Y acá es donde entra lo del tema de las cartas del brigadier. Nosotros nos pusimos a investigar y encontramos que son 2 cartas.
el brigadier recibe una carta de Ramón Balcarce y otra carta de don Pedro Pablo Vidal, que era agente de negocios de Santa Fe en Buenos Aires. Con fecha 25 de febrero de 1833, él responde las dos cartas. Uno podría decir, bueno, la más importante es la carta de gobierno a gobierno, la que enviada a Ramón Balcarce, lo cual es cierto. Hay un historiador santafesino, Leo Wenceslao Hilaire Puigsedú, que dice, bueno, tiene un fino estilo y demás, eso denota que conocía los problemas de la época. Pero lo interesante es que en la carta, en la nota que le manda de respuesta a Pedro Pablo Vidal, es decir, el agente de negocio, él dice, no se nos escapa que esto es consecuencia de la inconstitución en que se encuentra el país y la figura poco digna que ello representa. Es decir, a ver si se entiende, en 1833 Estanislao López dice, esto es consecuencia, de que no tenemos organización social nacional, no hay una constitución. Eso lo dice 5 años antes de su muerte. Y 20 años pasaron para que en 1853 en Santa Fe se sancionara la Constitución Nacional. Bueno, pasarían muchos años para que Santa Fe ocurriera otro episodio muy importante, otro hecho muy importante, que es esta Convención Constituyente que aprueba el artículo transitorio de la Constitución Nacional. Repito, eso fue el 18 de agosto de 1994. Ahora... Y otra cosa más, Gregorio. Sí, perdón. Lo otro que es muy interesante es que nosotros investigamos y encontramos que hay 7 gobiernos provinciales que contestaron con días o un par de meses la respuesta de la carta de Balcarce. En esa lista están Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Santiago del Estero, San Juan, Catamarca y Salta, que dicho por el chosnonieto del general Güemes, Salta Jujuy se separa de Salta en el año 1834 a consecuencia de que lo matan al gobernador de salteño y según él es una cosa que eso se la tenían jurada a los ingleses. Es decir, hay 7 u 8, depende de cómo lo contemos, 7 gobernadores provinciales, es decir, del federalismo, de las provincias del interior, que reclaman Malvinas. Claro, que protestan frente a la usurpación británica de Malvinas. Y eso está documentado. Puede haber más, pero nosotros tenemos documentado hasta ahí. Ahora, y a eso hay que agregarle sí. la carta de respuesta del del presidente de la República de Bolivia, Santa Cruz y Cala Humana, creo que era el apellido. Es un San Martín boliviano, porque era hijo de un español y de una aborigen. De una nativa. De una nativa. Los historiadores todos acuerdan en que era muy, muy importante, muy valiente, porque se la mandó a la reina con copia al embajador británico y con copia a Buenos Aires. Es tan importante esa nota que en el año 1965 fue uno de los fundamentos el alegato Ruda, en el que época de Liga sacó la resolución en las Naciones, consiguió sacar la resolución en las Naciones Unidas, que obliga a negociar, ¿no? Que obliga a negociar, diciendo que esto es un caso de colonialismo y que llama a las partes a sentarse a negociar. Qué interesante, ¿no? Qué interesante cuántos datos históricos relevantes que afirman las reclamaciones legítimas que tiene Argentina sobre este territorio. Hablando de territorio, porque por ahí alguno puede perder la perspectiva, ¿no? Pero no hay comunidad sin Estado-Nación y el territorio es una parte central, básica de lo que es un Estado-Nación, ¿no? Entonces, así como lo es la moneda, lo es el pueblo, lo es su idiosincrasia, su cultura, bueno, su territorio es una parte fundamental, ¿no? No es una quijotada la lucha por Malvinas, no es algo estéril, es algo central, porque si cedemos esto, estamos en condiciones de ceder muchas cosas más, ¿no? Y con todo el valor que tiene, no solamente geoestratégico, ¿no? Porque es un punto ahí en el mar
muy importante, ¿no? Pero es algo constitutivo de la nacionalidad del territorio. La historia se repite, porque evidentemente el archipiélago malvinense era clave ya en la época, digamos, de... Lo tenían claro los ingleses. Sí, sí, todas las potencias colonialistas de la época lo tenían claro. Por algo, Inglaterra ocupó Gibraltar y tantos puntos estratégicos que conectan mares y espacios. Por eso intentó, sí, en 2 oportunidades, ¿no? Y perdió. La invasión inglesa en 1806 y 1807. Eso está claro que el estuario del Río de la Plata fue otro punto estratégico de disputa de todo. Otro punto estratégico que muy apetecido, ¿no? Porque uno la mira de este lado, nada más de este lado, pero está claro que cuando uno levanta la lupa y mira, digamos, el estuario, es la única forma para poder entender ahí, digamos, por qué Uruguay queda del otro lado y que Uruguay, además de, digamos, de contra los españoles y por ahí venían los franceses y los ingleses, también peleaba contra los portugueses, digamos, que los apretaban desde el norte. Claro, claro. Digamos, ¿no? Creo que la historia se repite en eso, por eso es importante rescatar la historia. Seguro. Porque rescatar estas cartas y claro, estos testimonios. Claro. Victorio, la verdad, felicitarte y felicitarlos por el trabajo que están haciendo y bueno, la seguimos en cualquier momento. Bueno, gracias, muy amable, gracias por el espacio. Por favor, seguimos.